¿Cuántos estuvieron la primera charla que hablamos sobre ministros 24/7? Quiero ver las manitos de los que estuvieron. Muy bien. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Ok. Miren, veo que hay algunos que tal vez se han mechado en cuanto a los días. Lo que estuvimos hablando, entre otras cosas, que no existe un conflicto entre nuestras dos vidas. Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes, no reyes o sacerdotes. Dios te llamó a ser un sacerdote y nombrábamos a Martín Lutero, el reformador de hace 500 años atrás, que él dijo el sacerdocio de todos los santos. Nosotros todos somos sacerdotes, no un sacerdote con cuello clerical, no un pastor o un ministro religioso con un micrófono, sino que vos también sos un sacerdote. Pero también somos reyes, y el rey en aquel tiempo estaba para conquistar, estaba para gobernar, estaba para administrar aún riquezas y finanzas. Así que Dios no nos hizo personas diferentes, sino que somos íntegras. La palabra integridad viene de una sola pieza y no existe tal cosa como la vida secular y la vida espiritual. Entonces, nosotros siempre tuvimos un conflicto con la vida secular y ahora con la vida espiritual cuando vamos a la iglesia. No. Nosotros somos seres íntegros. Todos somos para el Señor. Juan Balistreri dijo, tu profesión, tu trabajo es simplemente una cortina de humo para expresar el verdadero propósito al cual fuiste llamado, que es establecer el reino de Dios. Sos abogado como Nico, sos futbolista, sos artista, músico, sos lo que seas, ama de casa. Mire, Dios te llamó a ser un rey y un sacerdote en el lugar donde estás. Por eso es que tu llamado santifica tu oficio. Pero pastor, no sabe el trabajo sucio que yo tengo. Mirá, tu llamado, que sos un rey y un sacerdote, está santificando todo lo que vos hagas. Lo otro que hablamos es la bendición del trabajo. Dijimos que el trabajo no es una maldición. Dios creó el trabajo y el descanso. Jesús trabajó como constructor, como carpintero. De hecho, Jesús en el libro de Juan dice, mi Padre trabaja y yo, ¿qué hago también? Trabajo. Como vi a mi Padre trabajar toda la eternidad, ahora yo como hijo, el ejemplo lo tomo y trabajo. Otra versión dice, mi Padre nunca deja de trabajar. Qué lindo esto. Dios trabaja, Jesús trabaja. David, ¿se acuerdan del rey David? Tenía muchísimos oficios. Pablo tenía varios oficios. Dijimos que Pablo era biocupacional y no hace una distinción. Él también construía carpas, construía tiendas, pero era apóstol del Señor. Y él no hace una disociación entre esas dos cosas. Él lo toma a eso como parte del propósito de Dios. Hablamos del propósito del trabajo, no solamente de la bendición del trabajo, sino del propósito del trabajo, que entre otras cosas es glorificar a Dios. Todo lo que hagas, comés, bebés o haces otra cosa o trabajás, hacedlo todo para la gloria del Señor. Otro de los propósitos del trabajo es bendecir a otros. El médico, el abogado, no solamente lo hacen para hacerse más ricos o abultar una cuenta en el banco, sino que el médico trabaja y estudia para poder curar y sanar a la gente. El abogado lo hace para poder resolver los conflictos, ayudar a la gente a resolver problemas y conflictos, destrabar problemas. Entonces, otro propósito del trabajo es bendecir a otros. Y por último, es producir y multiplicar. Fuimos llamados a multiplicar, como en la parábola de los talentos, lo que Dios nos entregó. Y el domingo pasado escuchamos una tremenda palabra del pastor Luis Ortiz sobre el Dios Mamón. Y saben que a mí me llamó la atención algo. A veces asociamos a Mamón con los que tienen mucho dinero, con el joven rico. Y usted dirá, el joven rico a mí no me pega por ningún lado porque yo tengo un chicle Belden en el bolsillo y no tengo otra cosa más en mi billetera. No, de rico no tengo nada. Pero saben que Mamón es para todos, como él habló muy claramente. Los que tienen mucho o los que tienen poco dinero. Porque el que no tiene muchas veces ambiciona tenerlo y se vuelve el dinero un Dios en nuestras vidas. Por eso mismo
Dios nos está llamando hoy a traer claridad, entendimiento sobre nuestra vida íntegra, integral. Dios, trabajo, servicio a Dios, todo es para Él. Entonces, yo hoy quiero concluir esta serie con 3 invitados que son pastores de la casa. Yo quiero que puedan estar pasando. Fernando Carradori, vamos a darle un fuerte aplauso al pastor Fernando Carradori. Miren, todos ellos van a traernos más luz también. Norberto Carlini, Daniel González, que puedan estar pasando. Miren, podríamos haber hecho pasar a todos los pastores y a todos ustedes, pero obviamente en representación. Vamos, donde quieran, muchachos. Hay una que tiene la pata floja, así que yo no me acuerdo cuál era. No, tranquilo. La próxima, lo voy a decir porque si no me van a retar, me van a matar. La próxima va a haber una mujer en este lugar, así que todas las chicas que no se enojen con nosotros. Estamos viendo esta noche, seguramente incluimos, por una cuestión de tiempo y de logística, necesitamos avanzar, así que se nos hizo un poquitito rápido todo el asunto. Pero miren, saben que Daniel González es contador público. Bueno, muchas cosas, simplemente a modo de presentación. Él es pastor de esta casa. Norberto Carlini también, él es empresario, desarrollador, pastor de esta casa también. Fernando Carradori, él es pastor de esta casa también. Y hace, ¿me dijiste cuántos años? 35 años que él pertenece a, como él desarrolla un trabajo en uno de los municipios y comunas, ahora lo va a explicar mejor que yo, vecino acá a Rosario, siendo el director de informática durante tantos años en la dirección. Así que bueno, ellos han estado desarrollando un trabajo o muchos trabajos biocupacionales, como hablábamos el otro día, no vocacional, porque todos tenemos una misma vocación, que es servir al Señor. Pero puntualmente quiero arrancar con vos, Daniel. La clave, recién decíamos, que es hacer todo como para el Señor. Todo, absolutamente todo. Comer, beber, trabajar, jugar al fútbol o ir a ver una película al cine o en Netflix. Por eso, hermano, cuando mire una película en Netflix, ojo lo que mira, porque lo está haciendo como para el Señor, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que haga, todo, lo que hable, lo que piense es como para el Señor. Y es un concepto que hablábamos cuando nos escribíamos. Vos dijiste algo que me gustó. Ministerio versus trabajo es una pregunta. Otra pregunta es, ministerio más trabajo, otra pregunta. O la tercera pregunta, ¿todo es ministerio? Sí. Hola, préndelo, Dani, ahorita ves, está apagado. Ahí está. Hola. Sí, un poco estos 3 puntos establecen mi revelación. Fue lo que yo fui viendo. Cuando tenía 20 años, estaba en la dicotomía si estudiaba o me iba al instituto bíblico. Imagínate, pobres ovejas. Pero realmente en ese tiempo uno está diciendo, si estudio y hago otro trabajo, no sirvo al Señor. Eso era cuando yo tenía 20 años. Después el Señor me enseñó que podía trabajar y servir. Y después justamente, recién estuvo el anuncio, Edgardo Silvoso fue el que me abrió la mente de ministros de mercado y enseñarme que donde yo estaba podía y debía influenciar, que ese era mi ministerio. A tal punto que en la empresa donde estoy también, hace 35 años, empecé a hacer reuniones con todos los chicos que había que eran creyentes en la empresa, que muchos habían llegado por recomendación mía o de otras personas, y empezamos a hacer reuniones en la sala de directorio y empezamos a orar. Y una de las cosas muy importantes que Edgardo enseñó en ese tiempo es, usted tiene que entrar bendiciendo su trabajo, orando, estableciendo reino. Y eso fue muy importante porque para mí
fue entender que todo es ministerio, lo que puedo hacer acá, que gracias a Dios también puedo desarrollarlo, pero mi trabajo es el primer lugar donde tengo que influenciar. Muy bueno. El que quiera aportarlo puede hacer. Buenos días, amada iglesia. Solo para agregar, la Biblia dice claramente, como bien decía Pablo antes, que en todo tiempo le servimos al Señor y no trabajamos para los hombres, porque dice la Biblia que de Él viene la recompensa. Y cuando viene la recompensa, como el ejemplo que daba Nico recién, es porque nuestra actitud de servicio a mi jefe y a mi empresa tiene que ver como que yo permanentemente le estoy sirviendo al Señor. Y cuando vengan esas promociones o el favor de Dios, como el testimonio que daba recién, significa que nosotros entendimos que nuestro espacio de trabajo y nuestro espacio de servicio, nuestro jefe, por más chinchudo que sea o no sea el que más nos guste estar, es la oportunidad que nosotros tenemos para servir al Señor y para ser productivos en esa área de nuestra vida. Y cuando la recompensa viene, viene del Señor, no del rector o el decano, como bien decías recién. Muy bueno, muy bueno. Y el concepto de que el trabajo es adoración. Edgardo Silvoso enseña eso, con lo cual cuando estoy trabajando, como en mi caso, debajo de un jefe hace 35 años, no soy yo el director, hay un director, hay un jefe, vos no estás trabajando para una persona, a pesar de que estás sirviendo, colaborando, cumpliendo órdenes que algún otro te da, sino que estás adorando a Dios cuando lo estás haciendo. Parece que solamente la adoración es la música, pero la adoración también es desarrollar tu trabajo de una forma responsable para que aquel que te vea trabajando pueda decir, wow, ahí hay alguien diferente, y también glorifique a Dios aunque no lo entienda. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y saben que es adoración y es como olor fragante. Tal vez vos estás martillando un clavo, una madera y decís, Señor, ¿cuándo me vas a llevar a las naciones? Con este clavo desgraciado, y justo ahí te martillaste el dedo y ahí te salió una alabanza al Señor. Y el Señor te dice, eso, lo que estás haciendo también es adoración para mí. Porque si no sería un Dios injusto. Dios nos llamó a que con nuestra vida le glorifiquemos y le adoremos. Dos testimonios bíblicos muy, muy influyentes fueron siempre en ambientes hostiles. José no estaba en santuario de fe, Daniel menos, y realmente fueron de una influencia tremenda en el lugar donde estaban. Y no fueron a reino, influencia y poder, ¿no? Miren, justamente la otra pregunta, Fernando, tiene que ver con el poder de la influencia del cristiano en el hogar, en el barrio, en el trabajo, en el club, porque cómo nosotros nos movemos en Dios, en Él nos movemos, en Él andamos, y por eso mismo vos estás aún en un ámbito, un poco, como decía Daniel, entre políticos, muchos años, muchas personas que han pasado, intendentes, ministros de esto, secretarios de lo otro, pero vos has permanecido como Daniel, has permanecido y sos una especie de asesor en aquel lugar. Es que, aunque no lo tengas el título, pero Dios te sembró como un Daniel en aquel lugar. ¿Cómo poder influenciar en todo momento y en todo lugar? Yo creo que vos hablaste en el principio de una palabra que es la palabra integridad. La palabra integridad es de una sola pieza. Y para mí, con Claudia, hace 35 años que estamos casados, la misma cantidad de tiempo, siempre fue muy importante pensar que esto que vos hablaste también, el hecho de ser de una sola pieza, no existe una vida espiritual y una vida secular. Acá hago algunas cosas y allá, como todos los otros hacen otras cosas, tengo licencias porque todos lo hacen. Entonces tengo la licencia de que como la cultura, bueno, aquí todo roba, todo insultan, o no, bueno, trabajamos un cacho menos, o parece que... O evadimos. Acá se puede, pero acá no. Eso nos lleva a una locura y a un desastre espiritual. Y Dios es fiel cuando vos sos fiel. Dios es fiel siempre, pero cuando vos sos fiel y te mantenés íntegro
con todos los altibajos que tenemos, Dios va cumpliendo a medida de lo mismo que le cumplió a José. Yo tomo, no para predicar, pero José nos llegó de ser el primer delivery, como decías el otro día, creo que eras vos, a ser el ministro de Economía del faraón. Él fue fiel ahí, él fue fiel limpiándole los pisos a Potifar, él fue fiel en la cárcel, él influenció en cada lugar, no siendo el lugar que él creía que era ideal. Sin embargo, Dios lo estaba preparando y por eso pudo influenciar. Y como dice la Biblia, todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Y entonces él influenció Potifar, influenció en la cárcel, con las distintas historias, y llegó a ser un ministro de Economía. Daniel, más de 30 años, siendo el secretario general del sindicato de todos los brujos, porque era él, estaba a cargo del sindicato general. Y debajo de él había todo un montón de gente que no creían como él, pero sin embargo él era un cristiano y se mantenía, prefirió lo que dijo Nico, la segunda parte, ser fiel y exponer su fe a pesar de. Muy bueno, muy bueno. ¿Cuántos están siendo bendecidos hasta acá? A ver, ¿sí? Qué práctico, qué sencillo que es el Evangelio, porque muchas veces nosotros lo complicamos, lo tergiversamos. Miren, otra de las cuestiones que yo veo en la palabra de Dios es cuando vamos a ir nadando sobre distintas aguas, pero cuando la Biblia nos habla sobre el necio y el diligente y el necio, aún en el trabajo, cómo uno es bendecido y el otro no. De hecho, el necio, la Biblia dice que es disipador de las bendiciones que tendrían que venir del Señor. Norberto, puntualmente para vos, ¿qué nos podés decir esto en relación al necio y al diligente? Bueno, yo sabiendo esto traje algunos versículos que si los chicos los quieren poner, si no yo igual los voy a leer. Una cosa que me apasiona de Proverbios, vos hablabas antes del rey David, ¿no? El rey David que era músico, domador de leones, pero era guerrero, y cuando le toca a su hijo, a Salomón, poder reinar, ese reinado tan importante, lo primero que le pide es sabiduría, porque le pide sabiduría para poder juzgar los destinos del reinado. Era un reinado tan grande y tan importante que Dios no solo le da sabiduría, ya sabemos la historia, le da riquezas también y larga vida. Y el libro de los Proverbios son una enseñanza tras otra de cómo podemos manejarnos en la vida. Hoy todos los que escuchamos podcast o escuchamos videos por YouTube, yo los invito a que se pongan el libro de los Proverbios porque tiene que ver mucho con las decisiones que tomamos diariamente. Y en el caso particular, ¿por qué elegimos también este tema del diligente y el negligente? Porque es clave, es como la matemática de primer grado. Por ejemplo, Proverbios 10:14 dice que la mano del negligente empobrece y la mano del diligente enriquece. Está hablando de la mano, está hablando de nuestra acción cotidiana. Si nosotros somos negligentes, hay una regla que es que nuestro camino es el empobrecimiento, y si somos diligentes, al enriquecimiento. También en el 13:4 dice que el alma del perezoso desea y nunca alcanza. El alma del perezoso se queda en la expresión de deseo y nunca alcanza, pero el alma del diligente será prosperada. Y por último, en el 22-29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Solícito es diligente. Delante de los reyes estará. Y esto me habla, el delante de los reyes, de estar en una situación de promoción o de favor, que es un poco lo que venimos hablando recién. Si nosotros aplicamos los principios bíblicos, esto no tiene que ver ni con la cultura, ni con la época, como decía Dani recién, yo nací en una época donde nos enseñaban tan cosas, o en la parte geográfica del mundo que te toque, o en los siglos anteriores, los principios del Señor se cumplen en cada momento de nuestras vidas. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es aplicarlos. Recién hablábamos mucho de José, nos gusta usar el ejemplo de José, porque José fue prosperado en épocas de escasez, pero no fue porque la suerte le acompañó, fue porque tuvo grano guardado,
porque fue diligente en un momento donde, por una palabra del Señor, le dio valor económico a una circunstancia que estaba por venir, y eso lo invitó a que él pueda aprovechar el tiempo para que luego, en los momentos de adversidad, él pueda tomar favor de Dios en esas circunstancias. Bueno, o sea que fue diligente con sus manos, José. Y sus decisiones. Sí, sí, sí. Y generalmente nosotros tomamos cuando miramos a alguien en la historia, hombres, apóstoles, siervos de Dios como David o José o Salomón o Pablo, miramos la parte, como vos decías, Fer, la cual separamos, espiritual. Pero no vemos que José fue diligente con su mano y lo que le dio prosperidad fue Dios, obviamente, pero por medio de sus manos. La Biblia dice que en nosotros está el poder de hacer las riquezas, en nuestras manos está el poder de hacer las riquezas. Y en otra traducción dice la capacidad Claro. de hacer la riqueza. Y después, si seguís leyendo, dice, el Señor, no tengo problema con la riqueza, lo que tengo problema es que vos no te olvides de quién fue el que te dio Exactamente. esa capacidad. Saben que otra de las cuestiones relacionado a esto, vos estás hablando de la diligencia, de todo lo que nosotros podemos hacer, el poder que hay en nuestras manos para desatar la bendición, pero también la fe sin obras es muerta, dice la Biblia, y no dispara tampoco la bendición. ¿Cómo ven esta palabrita tan cortita, pero relacionado a esto que nosotros estamos hablando? Antes de dejarle al resto, lo que siempre me gusta decir, que la fe no es una expresión de deseo. Yo tengo fe como la canción de Palito Ortega, ¿no? La fe está basada en la palabra del Señor. Y de alguna manera la palabra es la que da vida a la fe. Entonces, como hablábamos recién de los proverbios, ¿en qué baso mi fe si no tengo el contenido que es la palabra vida del Señor? Y luego, cuando nuestra fe es activada, la tenemos que poner por obra. Todos tenemos una medida de fe, dice la palabra del Señor. Jesús le dijo a Pedro, yo oro para que tu fe no falte cuando ibas a ser zarandeado. Hay circunstancias en la vida que la fe la tenemos que aplicar. Y en cada condición hay una consecuencia. Jesús decía muchas veces, el que oye estas palabras y las pone por obra, los compararé, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la condición es escuchar, atesorar la palabra y luego ponerla por obra, porque es así donde se desata la bendición. Amén. No sé si quieren aportar algo, muchachos, libertad. Sí, yo creo que la fe también funciona cuando tengo la tranquilidad de que estoy transitando los caminos de Dios. O sea, a veces, si usted me dice, Daniel, ¿vos sos un soñador? Nada, cero. Yo sumo, resto, multiplico, divido por mi formación. Pero el Señor se ocupó de sorprenderme y de ponerme en lugares donde yo no soñaba. O sea, yo no soñaba estar donde estoy en la empresa, no soñaba estar en la iglesia, en el lugar que estoy, nada. ¿Por qué? Porque cuando vos sos íntegro, vos vas caminando y buscando la dirección de Dios, lo que hace Dios es establecerte, a pesar de que tu fe no sea wow, pero sí cada día vos caminás con la tranquilidad de que estás alineado con lo que Dios quiere. Y eso también es importante, o sea, tener la certeza de que estoy en el lugar donde Dios quiere, eso te hace feliz, te hace pleno, te hace estar en comunión con Dios. O sea, genera en tu vida un montón de cosas que son trascendentes para que puedas vivir, digamos, en comunión con Dios y con alegría, las dos cosas. Un pequeño testimonio, no por autorreferenciarme. Nosotros nos casamos en 1989. Los que son del siglo pasado, y en el siglo pasado más o menos eran grandecitos en esa edad, recuerdan que era una hiperinflación. Agosto de 1989, mi suegro me decía, pibe, no se pueden casar, es imposible, olvídalo. Yo sin trabajo, Claudia estudiando, no tenía trabajo en ese momento, a través de la mano de alguien, de una relación con uno de los líderes que hoy está también en esta casa, entro en la municipalidad y él siempre nos decía, nos guiaba como pastor juvenil, Dios va a abrir camino adelante, pero usted tiene que caminar.
Olvídate de llegar al centro y orar para que Dios te lleve al centro. Si no empezás a caminar, nunca vas a llegar al centro. Y Dios fue fiel en la fe que uno ponía en ese momento en cada situación. No es que vos decís, bueno, Señor, yo tengo en fe en que vos vas a cumplir la palabra que me diste. Entonces, vos dijiste que vas a abrir camino y vamos a tener, entonces salgo y está el 0 kilómetro en la puerta, está la casa ahí preparada para tener. No, Dios fue fiel, y hoy cantábamos y hablábamos eso un segundo con Claudia. Dios fue fiel en cada momento y la fe, la medida de fe esa fue creciendo a medida que íbamos viendo que Dios en lo poco ha sido fiel, voy a ponerte en un poco más. Hubo una bicicleta en un momento, hubo un auto de 20 o 30 años para poder andar. Es decir, hubo puertas, y no solamente en lo económico, sino que Dios va abriendo, como el caso de José. No te lleva a administrar del 0 al 100, eso no existe. Eso es mentira, esto es el sistema que vivimos y muchas veces incluso el llame ya evangélico. Dale, llévate tu milagro hoy de acá. No, porque Dios trabaja y Dios las cosas las hizo en 6 días y se tomó tiempo y quiere que aprendamos a que cada momento es importante y disfrutemos, no porque te quiere ver a ver transpirar, yo quiero que transpire. No, tiene que ver con la dignificación del ser humano. El trabajo no es solamente alabanza y oración, sino que es dignificación. El trabajo dignifica, por eso cuando no hay trabajo en una sociedad, hay gente que se siente indigna, porque el ser humano, con el ADN de Dios, necesita trabajar y necesita hacer lo que Dios hace. ¿Se entiende? Entonces la fe es decir, Señor, vos lo vas a hacer. Hoy hay hasta acá, perfecto. Mañana seguramente vos vas a abrir más. Es seguir caminando a pesar de... Muy bueno, muy bueno. Gloria a Dios. Miren, gran parte de los conflictos matrimoniales ustedes lo saben. No porque tengan conflictos ustedes matrimoniales, por el amor de Dios, no. No, también tienen. Hay un montón de batallas. No sé para dónde ir ahora. 40 años. No, 40 años, no, pero gran el parte... jueves acá, 19 y 30. Exacto, era para decir la publicidad del... Miren, no, vienen y familiares, matrimoniales y familiares, vienen por la mala administración del dinero. De hecho, está rankeado número 1 esa problemática, más que infidelidad sexual. Entonces, hay un orden en las decisiones familiares que debemos tener en cuenta. Muchas veces nosotros venimos acá a la iglesia hecho triza, iba a decir hecho percha, pero como que queda medio... hecho triza, habiendo tomado malas decisiones en lo económico, en lo laboral, y Dios nos dice, yo establecí un orden para esas cosas. No sé qué tienen para aportar, qué podrían aportar, donde quieran arrancar, está muy bien. Después continuamos luego. En lo que es la administración del hogar, yo creo que diría 2 cosas. La diaria la tiene que desarrollar el que tiene mejor don de administrar. O sea, no siempre es el varón, no siempre es la mujer. Cualquiera de los dos, pero en las decisiones importantes participan todos. Nosotros una de las cosas que hacemos con Marina todos los años es cada uno ora por su lado y definimos cuál es la ofrenda de pacto de fin de año y coincidimos. Entonces son decisiones trascendentes, son una inversión, se habla. Ahora después administrar la diaria es el que más capacidad o don o sea, yo vengo de una cultura donde la que administraba era mi mamá, italiana, cuidaba, guardaba. Bueno, en mi casa es al revés y después mis hijos van cada uno siguiendo su método. Pero yo creo que eso es lo importante. Y sí, digamos, ser cuidadoso con lo que Dios nos da, porque no todo es para gastar, no todo es para invertir, sino tener un equilibrio, buscando la dirección de Dios. Dios es claro y es preciso en eso. Él tiene propósito. Entonces, tengo que cambiar el auto, busco la dirección de Dios. Tengo que cambiar la casa, comprar la casa, busco la dirección de Dios. O sea, ahí es trascendente que podamos estar
buscando lo que Dios quiere para ese momento, porque no necesariamente tiene que ser para toda la vida. Hoy, ¿es este el día, Señor? ¿Es este el momento? Déjame agregar, hace poco no, pero tomé una perla de un versículo que está en Proverbios 21, 20, que dice: tesoro y aceite hay en la casa del sabio, ¿no? Después dice: mas el hombre insensato todo lo disipa o lo despilfarro. Pero dice: tesoro y aceite, o sea, riquezas hay en la casa del sabio. Yo venía con la cabeza de que en mi trabajo está el tesoro y el aceite, pero ¿dónde se toman las decisiones trascendentales de nuestra vida? Como bien decía Dani, en nuestro hogar, en nuestra casa. En nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos si los involucramos. O sea, que no tengamos una mirada de que vamos a progresar o vamos a crecer en el trabajo. El trabajo es un medio. Es en la casa donde yo decido, como bien decía Dani recién, ofrendar y diezmar. No vengo acá y manoteo un sobre y resuelvo. Es en mi casa donde yo decido. Me gustaba que él daba consejos prácticos, ¿no? Si voy a tomar deuda o si voy a pagar de contado, ¿no? En mi casa hago un presupuesto con las habilidades, como bien decía Dani, quién tiene el mejor don y talento para esas cuestiones. En mi casa es donde yo decido, mirá, vamos a encarar este proyecto, vamos a ahorrar un tiempo, vamos a no irnos de vacaciones y vamos a comprar esa máquina que nos sirve para poder tener una segunda actividad. Entonces, es en la casa donde tomamos las decisiones sabias, acorde a este proverbio, y es en la casa donde podemos ver los resultados como hogar para que la bendición del Señor se pose sobre nosotros. Antes de que vos aportes, Fer, pensaba también en cómo muchas veces nuestra mente se particiona. Vos no sabés nada, mi esposa o mi esposo no sabés nada de administración, de economía, déjame a mí, yo soy el que tengo el recurso o la capacidad y el trabajo. Entonces, pero Dios nos ve íntegros. Volvemos, en la casa también, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra esposa. Hoy pensaba en eso cuando vos, en relación a este punto, pensaba justamente ese punto. ¿Cuánto tu esposa o tu esposo te puede ayudar orando y tomando unos mates mientras vos estás desarrollando ese proyecto? Y ya eso es un trabajo en equipo, ¿no? Exacto. Porque somos una sola persona en el Señor y todas las decisiones que tomamos están basadas con esa concepción. Y dos cositas con eso. Me encantó lo que dice Norbert. En la casa no es solamente con mi esposa o con mi esposo, digamos, la mujer, sino con los hijos. Porque el altar familiar no es solamente separar miércoles a la noche, leer 4 versículos bíblicos, orar y irnos a dormir. El altar familiar es cuando comemos, cuando decidimos qué mirar en Netflix y qué no mirar. El altar familiar es cuando decimos: che, tenemos que tomar esta decisión, y los hijos participan también. Porque es allí donde también aprenden y después, como decía Daniel, ellos toman sus propias decisiones en su casa, pero van aprendiendo un discipulado sobre también cómo administrar los recursos. Y en base a esto de trabajo en equipo, a veces somos uno en lo sexual, a veces somos uno en la decisión de irnos de vacaciones, pero no somos uno en la billetera. Claro. Hay 2 billeteras en la casa. Y para nosotros, lo comparto con Clau, esto es un principio fundamental. Hay una sola billetera. Después la maneja el que tiene o la contabiliza la parte contable o financiera, la maneja quien tiene mayor habilidad, pero no es que, bueno, ella paga los impuestos, yo pago la comida. Hay un solo recurso que Dios nos permitió, porque muchas veces somos uno en un montón de cosas, decimos, pero no somos uno en lo económico. Entonces ahí hay una dicotomía, ahí hay un crack. Infidelidad financiera. Y sí. Hashtag claro, infidelidad porque, financiera. Sí, porque algunos dice: esto lo hice con mi plata. ¿Cómo con mi plata? Y entonces, ¿en qué quedó que somos uno? Perdón. Muy bueno. Bueno, ya nos empantanamos acá en el dinero. Consejos prácticos. No, por ejemplo, ¿cómo salgo de las deudas? Porque mucho pagando, dice Fernando. Y sí, pero... ¿Ustedes qué son? Contador, a ver. Claro. Sin dibujar los números. No, a ver, yo creo que la deuda es buena
si voy a meterme en un proyecto de plazo. O sea, si voy a comprar una casa, la puedo comprar en 10 años o la puedo comprar en 15. Si me voy a comprar un par de zapatillas que me dura a mí 5 años, la puedo pagar en 6 cuotas, pero si me voy a ir a cenar y no pago la tarjeta de crédito, estoy frito. Para salir de las deudas, usted tiene 2 opciones. Hace un presupuesto donde gasta menos de lo que entra y planifica cómo paga lo que debe, o se busca un profeta que le multiplique el aceite y lo libere. O sea, o sale por milagro o sale... Yo creo en las dos, pero, o sea, la que más me funciona es la de hacer los números y cancelar las deudas. ¿Por qué? Porque siempre, en toda circunstancia, a veces Dios se quiere glorificar aún en las deudas y nos quiere enseñar y nos va a sostener de alguna manera sobrenatural. Siempre digo, si querés viajar itinerante a algún lado, tenés 2 opciones. O Dios te provee los dólares para comprar el pasaje, o te va en la aerolínea de Felipe, que Dios te levante acá, te transporte y te lleve. O sea, hay 2 formas de viajar. Yo no me funcionó nunca la transportación, pero ¿existe en la Biblia? Sí, existe. Dios te puede levantar y ponerte donde Él quiera. Y lo mismo con las deudas. O sea, tengo que ser ordenado, tengo que ser responsable, tengo que ser diligente. Todo eso tiene que estar, porque aún Dios me dé todo el aceite que necesito para pagar la deuda, si no cambio lo que me llevó a esa situación, no salgo nunca. Este es un tema muy interesante y muy práctico y atañe a todas las clases sociales. El que tiene bajos ingresos está endeudado, el que tiene altos ingresos muchas veces está endeudado. Y sobre esto hay principios. Yo comparto 100% lo que decía Dani, pero si yo tengo que planificar, estoy en una situación de deuda impagable, estamos hablando, no la deuda que me permite generar crecimiento, como bien decía Dani, ¿no? La deuda impagable, tengo que hacer un plan. Y yo lo primero que pondría en ese plan es primero Dios, primero la obediencia, ¿no? No nos olvidemos, o sea, si somos capaces aunque sea pagar la luz para que no me lo corten, ¿entendés? ¿Cómo no vamos a decir, Señor, en este plan, probadme primero y yo te voy a abrir las ventanas del cielo? O sea, nunca olvidarnos de que nuestro plan de reducir o eliminar las deudas, primero tiene que estar Dios. Lo segundo, lo que decía Fer, compromiso familiar, muchachos. No se sale, no nos vamos de vacaciones, cancelamos las deudas y economía de guerra hasta que podamos enderezar el barco, probablemente por malas decisiones que tomamos. Una cosa que yo veía en el banco mucho cuando era gerente es las tarjetas de crédito, ¿no? Tercer consejo, cortala. No tengas miedo, agarra una tijera y las cortá todas las tarjetas. Todas. Qué lindo. No pasa Dásela nada. a tu hija para que juegue, Claro. que haga papel mallado. No pasa nada. Después, cuando salís de las deudas, va al banco y le pedí la reimpresión del plástico, pero cortala, porque si no, vos vas a usarla para cualquier cosa menor que la necesites y son las tasas de intereses más altas. El cuarto consejo que traje fue, si tenés muchas deudas, concéntrate de menor a mayor. Esto es una práctica muy habitual y muy probada que funciona. Empezá a achicar las que tengan la tasa más alta, como las tarjetas, o las que vos podés decir, bueno, por lo menos taché una deuda, la más cortita. Cuando tengo un excedente, el aguinaldo, voy y cancelo esa deuda. Y voy mirando más el largo plazo. Y por último, incorporar un ingreso, ¿no? El otro día alguien me dijo, tengo que pedirte un consejo porque este trabajo no me funciona y apenas me alcanza para pagar el alquiler y la comida. Entonces lo voy a dejar, voy a encarar un emprendimiento y ese emprendimiento, y le digo, ¿por qué no hacer las dos cosas mientras tanto? Porque el tiempo te lo daba, hasta que una mantenés tus gastos fijos y la otra, que es un concepto muy común hoy en día, que es la libertad financiera, cuando tus ingresos como actividad independiente generen lo mismo que hoy generas como actividad en relación de dependencia, ahí podés dejar lo otro y seguís. Y déjame agregar algo más. Yo comparto la visión de Eliseo y la viuda. Esto que estamos hablando son orden. Pero la viuda, por supuesto, que obtuvo un milagro. Pero antes del milagro, dos enseñanzas que me dejó ese pasaje es que el siervo de Dios murió y le dejó una gran deuda. O sea,
tengamos la casa ordenada, porque nunca sabemos cuándo Dios nos llama a su presencia y le dejamos un lío tremendo a la familia, ¿no? Y en segundo lugar, le dio un emprendimiento, le dijo, andá a buscar vasijas, no pocas, y hacé el trabajito con tu hijo, llenala, pim pum pam, y cuando termines el trabajo, salí a venderla, cancelá las deudas y después viví con lo que te sobra, que eso te va a alcanzar mucho. O sea, que hasta en el milagro hubo una acción de fe, que la fe sin obra es muerta, ¿no? Generalmente vemos la unción como revolear el saco y los dones del Espíritu. Pero acá hubo algo concreto, como en José. Atesoró, acumuló el grano, acá atesoró el aceite y tuvo para pagar después. Entonces, generalmente nuestra mente particionada del secularismo y el cristianismo o la espiritualidad hace que nos vaya mal muchas veces en algunos aspectos porque no vemos nuestra vida como algo integral. Y no sé si quieres aportar algo y quiero después ir a otra cosa para ir concluyendo. Todo lo que compartió Norbert sería para toda una prédica. Ya me Claro. gustó, le voy a agarrar permiso. Porque no solamente los obligó o los desafió a trabajar, a que trabajen en familia, a pesar de que en medio de la tormenta había muerto el esposo, había quedado viuda, los pibes solamente con ella. Bueno, vamos a cambiar, relacionarse con la gente que estaba alrededor, porque fueron a los que le fueron a pedir vasijas, que sabían que tenía una gran deuda y que no solamente había solamente un poquito de aceite, y eso glorificó a Dios porque los vecinos también vieron que pagó la deuda, que eso se multiplicó y fue evangelismo, fue ministerio. ¿Se entiende? Es decir, de una situación de crisis, parece, a una situación de emprendimiento que le lleva la gloria a Dios, porque la gente ve lo que está pasando cuando vos sos diligente. Claro, totalmente. Dani. Quiero contar un pequeño testimonio. En 40 y pico de años pasé de todas las crisis que hubo en Argentina. En una me llaman un día y me dicen, mira, desde mañana vas a ganar la mitad de lo que ganaste hoy. Como dijo Norberto, si ganabas 1.000 pesos, te gastás 1.000 pesos, si ganás 10.000, te gastás 10.000, o sea, no te sobra nada. Y fue un shock. Piense cualquiera de ustedes, te voy a dar la mitad de lo que cobraste hasta hoy y es un shock. Y la situación fue esta. Le dije a Marina, mira Marina, esto primero es Dios y es espiritual. Me encerré 3 días, creo que de las pocas veces que hice 3 días seguidos de ayuno y oración. Me encerré en ayuno, me encerré en oración y después agarré el presupuesto. Y empecé a tachar todo lo que era superfluo y darle una prioridad. O sea, las dos cosas son importantes. Qué interesantísimo y tan provechoso lo que estamos escuchando. Y también como nuestra mente generalmente está dividida, vemos al ministro, al sacerdote, o al que tiene un micrófono en la mano muchas veces, que está imposibilitado de poder hacer algo tal vez, o con sus manos o con sus ideas para poder multiplicar y desarrollar algún bien, algún talento. Y quiero decirles que Dios nos llamó a todos a multiplicar los talentos, a todos. Pablo, el otro día lo leímos, dice, cuando hablaba que había gente que andaba desordenadamente entre los tesalonicenses. Y él dice, porque desordenadamente, paréntesis, vago, ¿está bien? Eso es lo que comentábamos el otro día. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Está hablando del trabajo. Pablo, el apóstol. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente o como vagos entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y con fatiga, día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, dice, yo soy apóstol y tengo derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Esto es tremendo, hermano, porque a veces tenemos esa dicotomía en nuestra cabeza, que o instituto bíblico o facultad. ¿Y por qué no las dos cosas? ¿O por qué no instituto bíblico, ser un pastor, pero también tener esa capacidad como
uno siempre está teniendo en su mente y en su corazón el deseo de multiplicar aquellas cosas que Dios les entregó a uno. Y tal vez uno miran a Norberto y dicen, Norberto, este es el Carlini empresario, el Carlini exitoso. Este pobrecito del Carlini, el que le tocó predicar. O no, o al revés. Este es el Carlini, el siervo de Dios, que tiene el micrófono, que ministra la unción. Y él, bueno, le tocó la parte secular. No, ni una ni la otra. Todos de todo. ¿Se entiende? Cada uno a desarrollar lo que Dios nos dio. Entonces, aplaude si quiere, pero ¿qué quiero decir con esto para ir concluyendo? A los pastores, literalmente que tienen un cargo pastoral o apostólico o profético o evangelístico visible en el cuerpo tal vez, también nosotros fuimos llamados a desarrollar los talentos. Y uno constantemente está viendo, cuando alguien me dice, che, tengo un negocio, decímelo, a ver qué puedo aportar, qué puedo hacer, cómo puedo invertir también. Para también no ser gravoso. Uno en el corazón tiene el no ser gravoso a nadie. Así que hay mucho para hablar sobre esto, pero por último, Fer, terminamos con esto y esta noche continuamos, hermano. Este capítulo continúa, ¿está bien? Pero hay algo que no hablamos, que es la administración de algo que es tan o más importante, que lo tenemos todos por igual, que es el tiempo. La administración del tiempo. Muchas veces hoy en día esto, tenés 1 minuto 3. Para hablar del tiempo justamente. Pero hoy tenemos el Netflix, tenemos el on demand, tenemos todo, que nos roba tanto tiempo, tenemos esto, lo otro, y muchas veces es un bien tan preciado que no lo sabemos aprovechar. Es no renovable. Todo lo otro es renovable. La plata que perdés, la conseguís, Dios te provee por otro lado. Antes teníamos 1 minuto 9, ahora ya tenemos 40 segundos, no hay más. Solamente algo, así como presupuestamos cómo voy a gastar el dinero, aunque no lo tenga, si Señor cuando tenga voy a presupuestar el tiempo. Es decir, calendarizar las cosas. Señor, hoy orar en la mañana, hoy siento que podemos hacer todo esto. No poner más de lo que uno puede, pero calendarizarlo y llegar al final y decir, hice esto no lo hice, y que quede ahí dando vueltas. Ya que esto sirve, que nos roba el tiempo un montón de veces, con pavadas, usarlo con el calendario para ver, hoy dije que le hablaba a Norberto y no le hablé. Dije que hacía esto y no lo hice, calendarizarlo. Tremendo. Gracias por economizar. Un anticipo de lo que podés seguir agregando esta noche. Sí, también. Del tiempo. ¿Algo más para aportar? Bueno, hermanos, ¿cuántos han sido bendecidos? A ver, qué bendición. Démosle un aplauso al Señor. Yo quiero hacer 2 cosas. Antes de que nos paremos, miren. Quiero invitar a José Luis, mi cuñado, que, vuelvo a repetir, tendrían que haber estado mucha gente acá. José Luis es un hombre de Dios de fe como pocos conozco, pero también Dios lo ha bendecido como un José, un empresario y alguien a quien Dios lo ha levantado aún en ese ámbito. Pero antes de que Él ore por cada uno de nosotros como santuario de fe y por las necesidades que muchos hemos traído, dolencias, cuestiones de todo tipo de problemática, depresión, angustia, no nos vayamos rápido. Tranquila, hermana, el agua está en mínimo, no se preocupe. Pero quiero preguntar, así como están, ¿quién nos visita por primera vez hoy? Quiero ver las manitos de aquellas personas. Muy bienvenida. A ver, yo quiero que levanten la manito de los que nos visitan por primera vez. Quiero pedirles un favor a aquellos que nos levantaron su mano. Solamente pónganse de pie para poder visualizarlos. Si son tan amables, pónganse de pie porque le queremos entregar una invitación. Dios te bendiga. Los que han venido por primera vez, si son tan amables, bienvenida. Bienvenida por allá, bienvenida. Miren, le van a estar entregando a los chicos una invitación que tiene que ver con el martes. Todos los martes a las 19:30 horas queremos tener un tiempo con ustedes. Queremos decirle que Dios los ama mucho. Dios tiene un propósito con sus vidas y queremos contarle un poco más sobre esto que Dios tiene preparado para tu vida. Así que yo quiero que recibamos a estos amigos nuevos con un fuerte aplauso de amor. Y ahora sí vamos a ponernos de pie, vamos a orar, José Luis, y vamos a dedicar estos últimos minutos para que Dios selle
nuestros corazones con su presencia. Aleluya, bendito Dios. En esta bendita mañana yo quiero que tú mires tus manos. Mientras miras tus manos, seguramente Dios depositó en tu vida dones, depositó talentos, depositó una gracia que solo viene de Él. Y es para que tú la puedas aplicar en cada día de tu vida. Porque Dios conocía tu vida, conocía tu corazón, te llamó con un propósito eterno. Y en este día quiero que activemos lo que tienes en tus manos, que vos sabés que lo tenés por tiempo y quizás esté paralizado en tu vida y no pueda dar fruto. Y quizás en este día tú puedes decirle: Señor, yo quiero hoy empezar a dar frutos. Quiero multiplicar lo que tú me diste. Quiero que tú me abras las puertas para lo que viene. Y quiero ver tu favor, tu gracia y tu gloria en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia. En este día quiero darte a ti mis manos, ponerla en ti, Señor, para que tú la actives por la fe. Y en este día quiero dar fe, bendición y vida a todo lo que tú me diste en mi casa. Hoy es un día de tomar decisiones. Dios anhela bendecir tu vida, bendecir tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos. Pero si yo tenemos que decidir por lo que viene. Mira tus manos, seguramente Dios puso algo en tus manos. Tú sabes lo que tienes para dar. Lo que viene de Dios es para ministrar, para multiplicar, para poder dar a otros. Porque ese sentido de Dios nos dio para dar, para proveer, para poder aplicar en su cuerpo todo lo que tiene para nosotros. Papá, en este día tan precioso, Señor, lo que hemos escuchado queremos aplicarlo en nuestras vidas, papá. Y activarlo por la fe, papá. Por la fe, Padre, damos vida a los proyectos, Señor, a los dones, a los talentos. Los activamos en el nombre de Jesús. Yo activo tu vida, varón. Yo activo tu vida, mujer. Yo activo tu casa, tu familia, tus negocios, tus finanzas. Las activo en el nombre de Jesús. Oh, Barraca Mito Alamaja. En esta hora reprendemos a la escasez. Reprendemos a la pobreza. Y en tu nombre, Padre, activamos, Señor, tu bendición que viene de arriba de lo alto. En bendición, en multiplicación, Señor, en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús. Te activo, varón. Te activo, mujer. Te activo en tu estudio, en tu carrera, en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa. Sé activado por su favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te bendigo. Bendigo tu vida, tu llamado, tu ministerio, tu empresa, tu trabajo, tu actividad, tu emprendimiento. La bendigo en el nombre de Jesús. Oh, en este día, Padre, hablamos fe, hablamos poder y autoridad y decimos que tú eres el que haces, el que provees, el que multiplicas, el que abres puertas. Y tú, Señor, nos has asignado con un propósito eterno y lo queremos activar por la fe. Yo bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo a tus hijos, bendigo todo lo que tocas, todo lo que haces, todo lo que viene. Te bendigo en el nombre de Jesús. En su nombre hay poder. En su nombre hay poder. Recibe el poder de Dios en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Papá, levanta hombres y mujeres llenos de tu unción, de tu gracia y tu favor. En el nombre de Jesús, levanta familias, levanta empresas, levanta trabajos. Oh, levanta, papá, deportistas, artistas, gobernadores. Levántalos en el nombre de Jesús. Te bendigo, pueblo. Te bendigo, iglesia. Sé bendita, sé bendito en el nombre de Jesús. En esta hora, papá, cancelamos toda enfermedad, secamos todo virus, secamos todo diagnóstico médico, lo revertimos por la fe en el nombre de Jesús y te imparto vida. Recibe vida abundante en el nombre de Jesús. Salud divina,
Salud divina para tu vida, para tu casa, para tu hogar, para tus hijos. Hoy te bendigo y te cubro con la sangre de Cristo en esta hora y para siempre. Oh, bendigo tu vida en salud divina. Sé bendecido, sé sano, sé libre en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús hay vida abundante, hay salud divina. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Y que la paz del cielo habita en tu casa. La paz que sobrepasa todo entendimiento habita en tu hogar, en tu matrimonio y en tus hijos. Y que su reino se manifieste en casa. Que Él nos dé sabiduría, revelación y oídos para oírlo a Él y vivir por fe, caminar por fe, andar por fe y alcanzar por fe todo aquello lo que Dios nos prometió. En el nombre de Jesús se ha hecho. Entonces decimos amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Nos despedimos adorando el nombre del Señor. Dios te bendiga. Esta noche 19 horas en este lugar. Saluda al que está a tu lado. Bendecilo en el nombre del Señor.